Los ecos distantes de una estación de tren oscura y empapada por la niebla helada emanaban un aura de misterio que agudizaba los sentidos de quien osara pisar sus viejos tablones. Los faroles de gas iluminaban con dificultad las letras descoloridas que rezaban Estación Aldersea. Esta remota parada ferroviaria, perdida entre densos bosques y montañas ancladas en leyendas, era un lugar que el tiempo había decidido olvidar. Emma y Lucas, dos amigos de infancia con el espíritu indomable de los aventureros, habían escuchado historias sobre Aldersea. Legendarios relatos hablaban de un tren que, sin avisar, llegaba sin ser visto y desaparecía dejando tras de sí solo un susurro de viento frío. La curiosidad, empecinada y ferviente, los había llevado a este lugar donde la realidad parecía bailar con lo sobrenatural. La luna llena era el único testigo mientras caminaban sobre el andén desierto, con los raíles oxidados extendiéndose como una promesa infinita en la noche. Emma, con su chaqueta tejida a mano abotonada hasta el cuello, encendió una linterna, rompiendo el velo de oscuridad que los rodeaba. Lucas, más práctico y menos influenciado por el folclore local, se burló con sinceridad. Así que esta es la famosa estación Aldersea. No entiendo por qué tanto alboroto, comentó, su aliento materializándose en la fría bruma del aire. No subestimes lo que no comprendes, Lucas, replicó Emma, ajustando el haz de luz de su linterna en un acto de desafío al misterio. A medida que la niebla se deslizaba como un sudario grisáceo por entre las ranuras de los viejos tablones, los rumores de pasos antiguos parecían resonar desde el pasado. Emma insistió en explorar el edificio de la estación, cuya estructura vieja y decrépita se alzaba como un mausoleo entre el paisaje natural. Al cruzar la puerta crujiente, el aire dentro era espeso con el polvo de los años y el silencio de lo no dicho. Papeles amarillentos y mapas de rutas obsoletas crujían bajo los pies, ondulaban como si quisieran contar secretos. Sin embargo, había algo más, algo que ninguno de los dos esperaba, un suave murmullo, un gemido en el aire, apenas audible entre los estallidos del viento. Consideraron por un momento que quizás era el sonido de ramas de árboles arañando las ventanas, pero Emma supo inmediatamente que era más que eso. Era el lamento de una historia no contada, vibrando en la médula del lugar. Al retornar al andén iluminado solo por su linterna, un frío cortante los rodeó, como si algo invisible los hubiera tocado. Fue entonces cuando escucharon, en la distancia, el inconfundible eco de un tren aproximándose. Lucas, incrédulo, miró a Emma. No debería haber ningún tren esta noche. Esta línea está inactiva desde hace años, dijo, tratando de que su voz sonara racional a pesar de las circunstancias insólitas. El clamor del tren se hacía más fuerte. El chirriar de metal y el silbato penetrante retumbaban en el aire. Sin embargo, no había luces ni vibraciones en el suelo, solo un vacío tangible que los atraía hacia el borde del andén. Entonces, emergiendo de la niebla, su silueta desdibujada apareció. Un tren de vagones antiguos, con elegantes arabescos y ventanas cuyas cortinas pesadas se movían levemente aunque no hubiera viento. Emma sintió una fascinación mórbida mezclada con miedo, como si estuvieran presenciando algo que pertenecía a un tiempo y lugar distinto. Lucas, aún cuestionando la realidad que tenía ante él, extendió una mano para tocar el tren, un acto impulsado por la necesidad de comprobar la solidez de lo que sus ojos veían. Al hacerlo, el metal respondió con un calor inexplicable,
como si latiera con una vida extraña. Fue entonces cuando una puerta del tren se abrió lentamente, un gesto inesperado y macabro que reveló un interior oscuro. Sin palabras, pero con una decisión compartida, ambos sabían que tenían que abordar. Al cruzar el umbral, un perfume sepia impregnó sus sentidos, un aroma de tiempos muertos y promesas incumplidas. Dentro, la ambientación parecía congelada en una rica opulencia del pasado. Terciopelos desgastados, lámparas de aceite colgadas titilantes y mesas con vajillas resplandecientes a la luz mortecina. Sin embargo, no había pasajeros, no cundía ese murmullo habitual de conversaciones, solo había un silencio asfixiante que se aferraba a las paredes. Moviéndose por el pasillo, Emma y Lucas notaron detalles perturbadores. Fotografías antiguas de personas que parecían observarlos con ojos casi vivos desde sus marcos dorados, y el eco de una música distante, un vals que parecía susurrarles. Sin embargo, ante esta atmósfera inquietante, una atracción desconocida los empujaba a seguir adelante, como si cada paso dentro del tren los acercara a una verdad inherente. Abruptamente, la música cesó cuando una voz resonó a sus espaldas. «Bienvenidos al tren de los recuerdos». La voz, quebrada y profunda, pertenecía a un hombre de avanzada edad, su figura apenas visible en la penumbra. Sus ojos irradiaban un brillo imposible. «¿Quién eres?», preguntó Emma con el corazón acelerado, mientras la presencia del hombre parecía envolver el vagón en sombras más densas. «Un guardián de historias perdidas», respondió el hombre, sus palabras reverberando en el aire. «Este tren es un refugio para las ánimas que no lograron alcanzar su destino». El vagón se estremeció suavemente, como si el propio tren respirara con sus palabras. Emma y Lucas intuyeron que este no era un lugar común, sino uno que desafiaba las leyes del tiempo y del hombre. «¿Cuál es nuestro destino?», inquirió Lucas, sintiendo el frío sobrenatural filtrarse por su piel. «El destino lo decide el viajero», respondió el hombre. «Aquí florecen los deseos ocultos y las decisiones no tomadas. Pero cuidado, porque cada elección tiene su precio». Aquel discurso era una advertencia y una invitación. A medida que se movían por los vagones acompañados de aquel misterioso guardia, vieron visiones fantasmagóricas de personas, escenas sucedidas hace mucho tiempo, momentos congelados como si retuvieran un dolor inconcluso. Cada una de ellas contenía una historia que parecía estar incluida en una narrativa mayor, la del propio tren. El vagón final era un contraste extraño, una estancia donde el tiempo parecía haberse estancado en una eternidad lúgubre. La penumbra se disipaba para captar una luz espectral. Un espejo enorme abarcaba una de las paredes, reflejando no solo sus rostros, sino sombras que daban la impresión de cobrar vida. «Enfrenten sus decisiones», instó el guardián, mientras su figura comenzaba a desvanecerse en la penumbra. «Solo así podrán hallar la salida». El tren, como un latido acelerado, empezó a moverse, aunque paradójicamente permanecía en el mismo sitio. Una fuerza los empujaba hacia el espejo, revelando sus anhelos ocultos y sus arrepentimientos más oscuros. Emma vio la sombra de un amor perdido, un cruce de caminos donde eligió el temor antes que el afecto. Lucas siguió el reflejo de un sendero donde el aprendizaje superaba la incertidumbre, un futuro abandonado por una elección que ahora le suplicaba retorno. Las sombras se agitaron, susurrando y revolviéndose en el espejo, intentando arrastrarlos hacia el fondo del vidrio, forzándolos a reconciliar su camino irrevocable.
En ese instante, entendieron que solo al aceptar sus caminos sería posible escapar de aquel embrujo del tren. ¡Hemos decidido!, gritó Emma, haciendo a Lucas cuando las sombras se cerraron en torno a ellos con un ansia desesperada. El tren emitió un gemido resonante, un eco de un tiempo que quería liberarse mientras las sombras retrocedían, liberando a Emma y Lucas de su influencia. El silencio que quedó en su lugar parecía más pacífico, como si un peso hubiera sido levantado. En el siguiente parpadeo de conciencia, se encontraron fuera del tren, de nuevo en el andén desierto de Aldersee. La niebla se había disipado y el mundo parecía respirar tranquilo. La silueta del tren, desaparecida, se había llevado consigo las sombras. A veces, el miedo guarda las respuestas, comentó Emma, mientras se alejaban de Aldersee sabiendo que, aunque el tren no regresara, la memoria de aquella noche cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En el tranquilo pueblo de San Feliu, donde las hojas otoñales crujían bajo las botas de los niños y las chimeneas exhalaban sus penachos de humo, se levantaba una panadería que resistía el paso del tiempo, el horno de Juanma. Era famosa no solo por el celestial aroma de pan recién horneado que recorría las calles cada mañana, sino también porque su dueño, José Juanma, poseía un talento para la repostería que muchos consideraban casi sobrenatural. José, un hombre de poco más de 60 años, tenía una compostura tan recia como el roble y un semblante perpetuamente cubierto de harina. Siempre vestía el mismo delantal blanco manchado y su pelo canoso estaba rizado en mechones desordenados. A sus clientes, José les decía que había heredado la panadería de su abuelo, junto con una colección de recetas familiares que guardaba con gran recelo. Era un pilar en San Feliu, pero pocos realmente conocían su historia, a excepción de Antonio, un joven aprendiz decidido a desentrañar los secretos detrás de aquellas masas perfectas y de aquellos pasteles que parecían derretirse en la boca. Antonio había llegado a San Feliu buscando estabilidad después de una infancia turbulenta en el tumultuoso caos de la ciudad. Se había convertido rápidamente en un aprendiz tenaz bajo la tutela de José, fascinado por la apasionante precisión de su oficio. El joven se maravillaba ante la habilidad de José para mezclar ingredientes comunes y transformarlos en algo casi mágico. Sin embargo, la oscura bodega bajo la panadería, donde José desaparecía cada noche, despertaba en Antonio una curiosidad inquietante. Una fría tarde de noviembre, cuando las sombras comenzaban a alargarse más pronto y las luces del pueblo titilaban tímidamente contra el cielo oscuro, Antonio finalmente reunió el coraje para preguntar a José sobre aquel lugar. «¿Por qué siempre bajas allí solo?», preguntó, intentando que su voz sonara despreocupada. José se detuvo en su labor de amasado y levantó la mirada, sus ojos grises cargados de un brillo que Antonio nunca había visto. «Es un lugar donde la magia sucede, Antonio. Puede que algún día estés preparado para entenderlo». El misterio solo hizo que la intrigante curiosidad de Antonio creciera. Días después, aprovechando una noche en que José había salido temprano, Antonio decidió que era momento de desentrañar aquel enigma. El silencio en la panadería era palpable. Cada crujido de las maderas del piso resonaba como un eco perturbador en la soledad del edificio. Sigilosamente, Antonio abrió la puerta que conducía a la bodega. Un aliento de aire frío y húmedo le envolvió, y una escalera chirriante se adentraba en la penumbra bajo sus pies. A medida que descendía, una inquietud indescriptible se apoderó de él. Era como si una sombra invisible cayera sobre sus hombros.
El sótano estaba iluminado por la luz temblorosa de un par de velas, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Pero lo que realmente capturó la atención de Antonio fue una especie de altar improvisado en el centro, cubierto con sacos de harina desgastados y cuencos llenos de extraños ingredientes. Pequeñas estatuas esculpidas en lo que parecía hueso marcaban un círculo alrededor del altar, y en su superficie descansaba un libro antiguo encuadernado en cuero gastado. La cubierta del libro estaba inscrita con símbolos que Antonio no reconocía. Al abrirlo, letras en una caligrafía retorcida narraban recetas que no tenían sentido alguno, ingredientes imposibles de conseguir y tiempos de cocción que parecían destinados a invocar algo más que un simple alimento. Mientras hojeaba las páginas, un crujido a sus espaldas le hizo temblar. José había regresado. Antonio, su voz sonó como un trueno en la pequeña bodega. No deberías estar aquí. ¿Qué es todo esto, José?, preguntó Antonio en un susurro inquieto, consciente de que estaba jugando con fuego. Las recetas de mi familia son un legado que va más allá de la simple cocina, respondió José, su voz ahora grave. Están ligadas a una fuerza antigua que pocos podrían comprender. Antes de que Antonio pudiera responder, José avanzó hacia él, sus ojos brillando intensamente. Has desencadenado algo, Antonio, algo que no puedes controlar. De repente, un viento helado barrió el sótano, apagando las velas y sumiéndoles en la oscuridad. Antonio sintió una presencia escalofriante y opresiva que parecía emanar de las sombras. Los símbolos del libro comenzaron a fulgir con un brillo espeluznante, como si se agitaran con vida propia. En un instante, el aire se llenó con un susurro monstruoso, una lengua desconocida que perforaba los sentidos de Antonio. Trató de retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse mientras un pánico ciego lo paralizaba. José alzó una mano hacia las sombras, murmurando palabras en un tono gutural. Las estatuillas de hueso comenzaron a vibrar, emitiendo un zumbido ansioso que evocaba el rumor de un enjambre de insectos hambrientos. El sótano entero parecía girar en un torbellino de energía oscura, envolviendo todo en una nube de terror y desesperación. Antonio, luchando por recuperar el control de sus extremidades, apenas consiguió extender la mano hacia una de las velas apagadas. Aunque el miedo lo invadía, su instinto le dijo que la luz era su única esperanza contra las sombras vivientes que parecían cobrar forma a su alrededor. Con un desesperado esfuerzo, Antonio encendió la vela. La llama vacilante abrió un círculo de claridad en la oscuridad, obligando a las sombras a retroceder con un siseo ominoso. José, viéndose superado, dejó caer sus brazos con un suspiro de rendición. «Es demasiado tarde», murmuró José, sus ojos ahora llenos de una tristeza interminable. La oscuridad ya ha sido liberada. Antonio, comprendiéndolo de repente, supo que la extraña fuerza contenida dentro de las recetas del libro no podía ser suprimida fácilmente. Tenía que actuar rápido antes de que el malévolo poder se propagara. Con determinación, agarró una de las estatuillas de hueso, lanzándola fuera del círculo ritual. José gritó con desesperación, pero el movimiento distraía lo suficiente para que Antonio pudiera volcar la mesa improvisada, dispersando los ingredientes y rompiendo el libro con un fuerte chasquido. De inmediato, el sótano se llenó de un grito cavernoso, como si la panadería misma llorase por su pérdida. En un violento desenlace, la energía oscura liberada comenzó a disiparse, llevándose consigo los susurros y las sombras.
Mientras el peligro desaparecía, Antonio yacía en el suelo, exhausto y tembloroso. José, con el semblante derrotado, se sentó a su lado. «Has hecho lo que debía hacerse», dijo con voz rasposa, «pero el precio siempre recaerá sobre quien intente desafiar el legado de la familia Juanma». Con la ayuda de Antonio, José cerró el sótano y juntos sellaron el lugar con cemento y fría determinación. «Nunca más», prometió José, mientras la luz del día finalmente entraba por las ventanas para disipar las sombras. La lluvia caía en una cortina espesa sobre el tranquilo pueblo de Caldes de Montbui, bañando las calles y oscureciendo el horizonte. Las nubes de tormenta se arremolinaban en el cielo, envolviendo los pocos faroles encendidos en su manto oscuro. En el centro del pueblo, el aire se impregnaba de un silencio ominoso, roto solo por el repiqueteo del agua golpeando el asfalto y los techos de las viejas casas que bordeaban la plaza. Era el tipo de noche que Elena siempre había considerado de mal augurio. Tenía 50 años, con el cabello tan gris como las nubes que se cernían sobre la ciudad. Sus ojos, azules como el hielo, miraban sin descanso hacia el cielo desde la ventana de su librería. Fundada por su abuelo hacía casi un siglo, esa librería había sido su vida y su refugio. Las paredes, forradas de estantes que desbordaban con volúmenes antiguos y empolvados, exudaban un olor a tiempo olvidado, a papel y tinta maduros, acentuados por un tenue aroma a moho. Esa tarde, mientras cerraba la tienda, un cliente habitual, el joven Ethan, había traído un nuevo volumen curioso. Objetos malditos e históricos, un libro peculiarmente encuadernado, cuyo papel amarillento albergaba historias de diversas reliquias malditas. Hablaban de cuchillos sedientos de sangre, espejos que reflejaban almas perdidas y entre ellas, la historia que llamó más la atención de Elena, la leyenda de la silla del diablo. Según el libro, aquella silla había pertenecido a un noble del siglo XVII que se había entregado al arte oscuro de la brujería. Se decía que cualquiera que se atreviera a sentarse en ella podría vislumbrar su destino final, pero pagando el precio de plagarse de visiones de monstruos grotescos arrebatando su alma. Elena pensó que no era más que un cuento para asustar a los crédulos, hasta que leyó el pie de página que detallaba el paradero de la silla. Actualmente encerrada en la mansión de Lorta, Caldes de Montbui. El cabello de su nuca se erizó al conectar las palabras con la mansión que yacía en las afueras del pueblo, un lugar evitado por todos debido a su oscura reputación y sus muchos dueños que habían terminado en tragedia. Desarrollando una curiosidad peligrosa, Elena resolvió visitar la mansión antes del amanecer. Sin que ella lo supiera, su decisión ya había sellado su destino. A la mañana siguiente, Elena se aventuró en el boscoso sendero que conducía a la mansión de Lorta. El bosque, denso y sombrío, parecía silencioso, como si incluso la fauna evitara las tierras malditas. Las sombras danzaban con cada susurro del viento, y el camino crujía bajo sus botas como un eco distante de advertencia. Finalmente, la mansión apareció ante ella, una estructura gótica que se alzaba altiva y decadente, con ventanas vacías que parecían ojos muertos mirándola. El aire allí era más frío, y un olor rancio invadía sus sentidos al abrirse camino hasta el gran salón. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas, un recordatorio del tiempo que había estado deshabitada. Las maderas bajo sus pies crujían protestando cada paso que daba. Mientras recorría el lugar, sintió algo inexplicable, una presencia que parecía vigilante, que observaba sus movimientos.
Finalmente, llegó a una amplia sala cubierta de retratos mofletes y macilentos. En el centro, bajo una luz que penetraba tímidamente por la grieta de una persiana, estaba la silla. De madera oscura, intrincadamente tallada, parecía pulsar con una energía propia, como si el tiempo no hubiera logrado apagar su malevolencia. Contra el juicio de su lógica, una voz interna la atrajo hacia la silla como un imán. Elena se detuvo poco antes de tocarla, recordando las advertencias del libro. Se mordió el labio, titubeando, antes de que una corriente de aire helado le diera el impulso necesario para deslizarse en su asiento. El mundo se desvaneció en su entorno, y lo que siguió fue una sucesión de imágenes aterradoras. Rostros deformados, entidades que parecían surgir de las sombras, ciudades en ruinas y finalmente su propia figura decrépita siendo arrastrada hacia un abismo. Sobrecogida, los gritos de los demonios resonaban en su mente mientras sentía que algo ardía en su interior, como si las llamas consumieran su alma. Elena se despertó con un fuerte temblor. El sudor había empapado su frente. La silla estaba vacía, pero su cuerpo registraba un peso que no podía explicarse. Vacilante, se levantó y salió apresuradamente de la mansión, con las imágenes frescas y vívidas aún atormentando sus pensamientos. De vuelta en la librería, intentó sumergirse en su trabajo, pero su mente no dejaba de volver a la silla y a las visiones infernales. Extraños sucesos comenzaron a desatarse a su alrededor. Los relojes funcionaban al revés, los libros caían inexplicablemente de los estantes y las luces parpadeaban aunque no hubiese tormentas. Ethan regresó a la librería, alarmado por la palidez y las sombras profundas bajo los ojos de Helena. ¿Está todo bien?, preguntó con sinceridad. Elena lo miró seriamente, susurrando mientras las palabras luchaban por salir. Fui allí, la silla, lo vi todo. La mansión de Lorta. Helena, no puede ser, exclamó Ethan incrédulo. Eso es solo una historia para asustar a la gente, no es real. Parece más real de lo que imaginas, dijo ella en un tono que heló el aire entre ambos. Ethan enfrentó su mirada, los ojos de Helena reflejando las sombras que comenzaban a descender a través de las ventanas. Ethan, he desencadenado algo que nos está rodeando, advirtió, y con ello empezó un plan desesperado para deshacerse de la maldición que claramente acarreaba. Elena y Ethan se dirigieron nuevamente a la mansión bajo un cielo que se oscurecía en una amenaza silenciosa. Armados con el conocimiento del libro y alguna convicción oscura, buscaron el corazón de la maldad que aquella silla contenía. Aferrados a la esperanza de revertir aquella influencia demoníaca, sacaron la silla fuera de la mansión, trabajaron intensamente para hacer un círculo de protección a su alrededor con sal y quemaron incienso para purgar el aire. ¿Está funcionando?, preguntó Ethan mientras el humo se elevaba en la noche. No había ni siquiera un murmullo que rompiera el silencio que los cubría como un sudario. Elena cerró los ojos, invocando cada fragmento de su fe para romper el maleficio. Con un crescendo de tensión en el aire, gritó las palabras finales del exorcismo y la silla comenzó a vibrar, soltando un chillido que desgarró la noche. La madera astillada liberó una oleada de energía oscura que reverberó con furia antes de evaporarse en un susurro inquietante. El silencio volvió, pero esta vez era quietud en lugar de oscuridad. Esa noche, Helena y Ethan regresaron a Caldes de Montbui, sintiendo la carga aligerada. La casa de Lorta y la silla del diablo se redujeron a cenizas mientras el primer rayo de sol abrazaba el horizonte.
Las visiones, aunque parcialmente desplazadas, dejaron una impresión indeleble en la mente de Helena, marcándola de por vida. En un pequeño pueblo llamado Oscuría, oculto entre sinuosos caminos de bosque, existía una antigua leyenda sobre un laberinto cubierto por sombras eternas. Pocas eran las personas que se atrevían a caminar los viejos senderos que conducían hacia el norte, donde, según contaban, la entrada al misterioso laberinto emergía los días de luna nueva. Aquellos que lo intentaban rara vez regresaban, y los pocos que lo hacían nunca volvían a ser los mismos, imbuidos con un temor inmutable que los acompañaría hasta el fin de sus días. Eileen, una joven de espíritu inquieto y curiosidad insaciable, llegó al pueblo buscando un refugio de su agitada vida en la ciudad. Su amor por lo esotérico y lo sobrenatural la había llevado a indagar sobre aquellas historias que tanto aterrorizaban a los lugareños. Movida por una mezcla de escepticismo y desafío, Eileen decidió investigar el enigmático laberinto por sí misma. Con su cámara y su cuaderno listo, planeó documentar su experiencia para demostrar la falsedad de los relatos. Esa noche, la bruma cubría el bosque como un manto espectral, mientras la luna nueva dejaba todo en penumbras. El viento ululaba entre los árboles, susurrando secretas advertencias que solo el bosque entendía. Eileen caminó con determinación, orientándose con su linterna y el persistente murmullo del río cercano. El aire estaba cargado de un silencio sepulcral, roto solo por el crujido de su calzado sobre las hojas secas. Finalmente, tras horas de deambular, Eileen encontró el umbral del laberinto. Las piedras ennegrecidas, cubiertas de musgo y extrañas runas, se alzaban en la oscuridad como guardianes enigmáticos. Tras cruzar el arco, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y por un instante dudó, pero su deseo de descubrir la verdad prevaleció. El pasillo inicial se dividía en múltiples bifurcaciones, cada una serpenteando hacia lo desconocido. Eileen marcó la entrada con un hilo rojo de su chaqueta para asegurarse de encontrar el camino de regreso. A medida que avanzaba, el mundo a su alrededor se transformaba. Las paredes de piedra parecían alzarse y cerrarse pesadamente, creando un techo apenas visible en la penumbra. Un susurro, como si proviniera de las mismas piedras, empezó a resonar en sus oídos, creciendo lentamente hasta volverse un coro de murmuraciones sin palabras. El tiempo perdía su significado dentro del laberinto. Eileen caminó por lo que sintió fueron horas, aunque su reloj parecía haberse detenido desde el momento que cruzó la entrada. Cada nuevo recodo le revelaba imágenes que parecían desafiar la realidad. A veces veía las sombras de rostros antiguos danzando a su alrededor. A veces escuchaba risas infantiles perderse en el eco interminable de los corredores. A veces se percibía a sí misma como una niña, de paseo por un parque con su madre antes de que el cáncer se la llevara. Cada paso que daba intensificaba la presión en su pecho, pero Eileen se obligó a seguir adelante. Sabía que debía llegar al centro y encontrar la clave para desmentir aquellos cuentos o, al menos, entender la verdad tras ellos. Las paredes comenzaron a susurrar su nombre, primero quedamente, luego con creciente fervor. Eileen, Eileen, ven a nosotros. Intentó ignorarlo, creyendo que era su mente jugándole malas pasadas. Sin embargo, mientras más ignoraba las voces, más persistentes se volvían, transformándose en un coro que retumbaba en su cabeza, acallando incluso sus propios pensamientos. Finalmente, alcanzó una vasta sala circular
iluminada tenuemente por la extraña fosforescencia de las paredes. En su centro se erguía una figura encapuchada, su rostro oculto en sombras profundas. Eileen sintió el impulso de acercarse, como si una fuerza invisible tironeara de su ser. «Bienvenida, Eileen», resonó una voz profunda desde la figura, envolviéndola en frío familiar. Era extrañamente gentil, pero cargada de un peso indescriptible. «Has pasado las pruebas del laberinto y has llegado al umbral de la verdad». Eileen se acercó temblorosa, su voz quebrándose en preguntas. «¿Qué eres tú? ¿Qué es este lugar?» «Este», respondió la figura con un gesto amplio, «es el laberinto de las tinieblas. Aquí se juntan las sombras de aquellos que se pierden en el tiempo, aquellos que buscan respuestas que no pueden encontrar. Los que me encuentran deben enfrentar su verdadero temor». Eileen notó que la habitación parecía fluctuar, con cada palabra pronunciada por la enigmática figura haciéndola resonar más fuerte en su mente. Sabía que algo terrible se revelaría. «¿Cuál es tu temor, Eileen?». La voz arrastraba aquellas palabras como espectros en la niebla. De inmediato, la habitación se transfiguró, llevándola a los pasillos de un viejo hospital. Vinieron recuerdos desgarradores de cuando era niña, su madre tendida en una cama, consumiéndose lentamente. El olor a antiséptico y desinfectante llenaba el aire, y Eileen sintió el mismo desamparo y pánico de entonces. Las luces parpadeaban, acompañando el frenético sonido de monitores. «No», murmuró, retrocediendo involuntariamente hacia la figura. «Esto es imposible. La realidad está moldeada por nuestros miedos y tú estás atrapada en el tuyo». Regresó el impulso de escapar, pero al volver a mirar el entorno cambiante, Eileen comprendió que el laberinto no era físico, sino un reflejo de su propia psique, una representación de sus miedos más profundos. La figura en el centro parecía sonreír suavemente. En su mente, Eileen escuchó su propia voz, niña otra vez, susurrando lamentaciones a su madre, deseosa de que no se fuera. Tomando una respiración temblorosa, Eileen comprendió que para salir, tenía que enfrentar aquello que había encerrado dentro de sí misma. Debía afrontar el dolor de haber perdido a su madre y el incesante peso de culparse por no haber sido lo suficientemente fuerte entonces. El hospital desapareció y pronto estuvo nuevamente en el centro del laberinto, enfrentándose a la figura encapuchada. Por primera vez en horas, el susurro se había aquietado. Había un silencio casi aceptable. La figura asintió, como si hubiera entendido su lucha interna y aguardara su próximo movimiento. «Veo que entiendes, Eileen», dijo finalmente. Su voz tenía un tinte de tristeza y sabiduría indefinible. «Ambos hemos enfrentado aquello que nos encadena». La habitación comenzó a disolverse, y la estructura del laberinto se descompuso a su alrededor, sustituyendo las paredes por el suave resplandor de la aurora. Eileen despertó cubierta por rocío, en el borde del bosque cerca del pueblo. Se sentía exhausta, pero extrañamente liberada. El hilo rojo de su chaqueta aún colgaba de una rama baja cercana. Sabía que su experiencia había sido real, pese a lo increíble que pudiera parecer. Recordó las palabras de la figura y su silencio ofreció algún consuelo. Aunque el mundo no conocería los detalles de su experiencia, Eileen comprendió que había vencido su propio laberinto. Las sombras que la habían retenido durante tanto tiempo se disolvieron bajo el primer brillo del amanecer. En la pequeña localidad de Castrillo de los Monegros, las noches se arremolinaban con un viento persistente que traía consigo leyendas antiguas. El pueblo,
escondido entre colinas desérticas y parajes olvidados, parecía un lugar donde el tiempo se había detenido, preservando historias de otras épocas en sus polvorientas calles y en las miradas llenas de conocimiento ancestral de sus pocos habitantes. Entre ellos estaba Clara, una joven de semblante soñador y espíritu inquieto, que había crecido escuchando las historias de su abuela sobre los misteriosos fenómenos que plagaban el pueblo cada año al inicio de octubre, cuando las noches se volvían más largas y oscuras. La abuela de Clara, una mujer de cabellos de plata y voz temblorosa, solía advertirle sobre los susurros nocturnos que se oían en el antiguo cementerio que reposaba a las afueras de la aldea. Decía que venían de las almas errantes, espíritus condenados a vagar sin descanso por haber desgarrado el tejido sagrado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sus relatos estaban llenos de detalles espeluznantes, cómo los aires nocturnos traían lamentos inquietantes y cómo, en ocasiones, se podían ver luces pálidas danzando entre las lápidas. En la víspera de su cumpleaños 18, Clara decidió que había llegado el momento de enfrentarse a sus temores y saciar su curiosidad, que había sido avivada por años de cuentos en noches de tormenta. Armándose de valor y una linterna temblorosa, arrastró a su fiel amigo Daniel a aquel lugar que tanto misterio le suscitaba. Daniel, con quien compartía una amistad desde la infancia, era un joven robusto de semblante sarcástico. Había crecido en la misma escuela del pueblo y, aunque no creía en leyendas, la compañía de Clara y el atractivo de una aventura nocturna le empujaron a aceptar. Atravesaron las estrechas callejuelas, cuyas sombras parecían querer atraparlos con brazos oscuros, hasta llegar al viejo portón de hierro del cementerio. El viento gélido parecía cobrar vida propia, susurrándoles advertencias que apenas lograban captar. Daniel, siempre escéptico y desafiante, lanzó una mirada a Clara como tratando de asegurarse de que esta vez no cambiaría de idea. Pero los ojos de Clara estaban fijos en el sombrío horizonte, decidida a enfrentarse a lo que fuera. El portón chirrió con un lamento incómodo al empujarlo. El interior del cementerio estaba iluminado por la luz sobrenatural de la luna, que confería un resplandor espectral a las tumbas y mausoleos. A su paso, el aire se llenó de un frío antinatural que escaló por la espina dorsal de Clara, obligándola a estremecerse con un escalofrío que pareció susurrarle advertencias invisibles. ¿No te parece un poco absurdas estas historias de almas penando por ahí?, inquirió Daniel en un susurro, intentando no romper la frágil quietud de la noche con su incredulidad manifiesta. Clara, con el corazón palpitando con una mezcla de emoción y aprehensión, replicó: «Puede que sean absurdas para algunos, Daniel, pero hay algo en este lugar que me hace sentir observada, como si hubieran ojos detrás de cada sombra». El par avanzó con cautela entre las tumbas. Clara notó algo inusual en el suelo, una cinta de material desconocido, etérea, que parecía emitir un tenue resplandor a su lado. Daniel, dispuesto a demostrar que no temía nada tangible, se agachó para examinarla. En cuanto su mano la rozó, un gemido gélido retumbó en el aire, perforando la quietud nocturna y resonando en sus cabezas como un eco mortal. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a moverse. A su alrededor, las figuras espectrales de las almas errantes emergieron lentamente de las penumbras. Sus rostros estaban distorsionados por expresiones de agonía y tristeza. Susurraban en un extraño idioma de lamentos mientras vagaban entre las lápidas, llevando consigo el dolor de épocas olvidadas. «Clara, vámonos de aquí»,
exclamó Daniel, el temor en su voz traicionando su habitual cinismo. Pero Clara, aunque aterrorizada, se encontró paralizada, hipnotizada por la extraña danza de las almas que parecían ignorarlos en su interminable coreografía de pena. En ese mismo momento, una de las figuras se detuvo frente a ellos. Se trataba de una mujer cuyos ojos vacíos brillaban con un saber ancestral. Al abrir la boca, no habló, sino que dejó escapar un sollozo gutural que resonó en el aire como una antigua oración olvidada para los vivos. ¿Qué quieren de nosotros?, se atrevió a preguntar Clara, su voz apenas un susurro ahogado por el viento. La respuesta no fue más que un destello de emoción pura, un caleidoscopio de dolor y añoranza que palpó su mente. «Escuchen», decía la voz sin palabras, estrujando la esencia de los sentidos. «Escuchen nuestra melodía de perdición». De repente, las almas errantes unieron sus voces en un coro de voces desgarradas, componiendo una sinfonía de profundo dolor. Cada lamento llenaba el aire, envolviendo a Clara y Daniel en un manto de oscuridad sensorial, arrastrando sus propios recuerdos más oscuros hasta que se contorsionaron ante ellos. Presos bajo la melodía dolorosa y atraídos por su amargo consuelo, Clara y Daniel sintieron sus almas compartidas por el peso de los recuerdos. Clara vio visiones de su abuela joven, los secretos que habían quedado enterrados en el pasado con su abuelo, mientras Daniel revivió los traumas infantiles que había enterrado en lo más hondo. La música parecía convocarles hacia un estado casi hipnótico, invitándolos a confesar sus propios miedos al mundo. Si estas almas descubrieran por fin su propia redención, musitó Clara, despertada al entender la necesidad detrás de la danza de las sombras, quizá puedan encontrar el descanso eterno. Daniel, necesitamos encontrar lo que las mantiene atrapadas aquí. Unidos en su misión compartida, Clara y Daniel comenzaron a buscar pistas entre las tumbas. Guiados por los persistentes murmullos de las almas errantes, pronto descubrieron una cripta semioculta, casi devorada por el tiempo y la maleza. En su interior hallaron un relicario olvidado que contenía una carta amarillenta por el tiempo y el anillo que Clara había visto en visiones de su abuela. Al abrir la carta, Clara leyó la historia de un amor prohibido y traicionado entre dos familias de la región, un vínculo cruelmente roto por un acto de traición mortal. Este pequeño relicario contenía la última pieza de un rompecabezas que había mantenido a las almas atrapadas en un ciclo de interminable dolor y resentimiento. Con la revelación, una luz suave envolvió el cementerio, disolviendo las sombras espectrales. Las almas errantes, finalmente liberadas de su amargo destino, exhalaron un suspiro de alivio y momentos después su presencia se disolvió en el viento. El cementerio, una vez aterrador, había recobrado una atmósfera de paz. El silencio que siguió fue profundo, y con la primera luz del amanecer, Clara y Daniel abandonaron el cementerio transformados. Clara, con el anillo resplandeciente todavía en su mano, se arrodilló sobre la tumba de su abuelo y lo colocó sobre su lápida, comprendiendo que solo enterrando el pasado con amor podía permitir que las almas de su linaje descansasen. La lluvia caía pesadamente sobre el techo de la estación de tren, creando un golpeteo constante que se filtraba en el desván polvoriento lleno de cajas y recuerdos olvidados. Los transeúntes apresurados apenas notaban la figura solitaria de un hombre de mediana edad que revolvía con avidez un estante repleto de chatarra en el concurrido mercadillo de antigüedades de la estación.
Esteban era un coleccionista apasionado de relojes antiguos, un hobby que había cultivado durante años, buscando rarezas y tesoros con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena en medio de tantos objetos sin valor. Aquella tarde, sus ojos se toparon con un artículo distintivo. Era un reloj de pared, grande y deslucido, con su madera astillada y su esfera de números romanescos desvaneciéndose. Sin embargo, lo que capturó su atención por completo fue su aguja principal. Carecía de la manecilla del minuto, grabada en un solo bloque de metal que parecía desafiar las normas, resultando en una aguja delgada y solitaria, danzando eternamente en círculos irregulares. El vendedor, un hombre mayor de aspecto enigmático, le explicó que el reloj era conocido como el reloj sin tiempo, un artefacto que, según leyendas locales, contenía una conexión con lo sobrenatural. Esteban, intrigado por la historia y el potencial valor histórico, lo compró por una suma irrisoria, convencido de que había encontrado algo verdaderamente único. Esa noche, satisfecho con su adquisición, Esteban colgó el reloj en la pared de su oficina en casa, una habitación oscura y saturada del aroma húmedo de madera antigua. Sopló el polvo del vidrio, sus ojos reluciendo con anticipación al admirar la extraña belleza del objeto. Todo estaba en silencio, excepto por el inquietante y rítmico tic-tac, que parecía aumentar su volumen a medida que las luces de la casa se atenuaban con la caída de la noche. Pasaron unos días antes de que Esteban comenzara a notar cosas inusuales. El primer incidente ocurrió mientras trabajaba tarde en algunos informes. Debido a su afán por coleccionar objetos únicos, solía perder la noción del tiempo, inmerso en su propio mundo. Aún así, era consciente de cierto palpitar desconocido que lo rodeaba, una inquietante presencia que parecía emanar del propio reloj. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral cuando las sombras en las esquinas de la habitación parecieron cobrar vida, alargándose y contrayéndose con cada oscilación de la aguja. Convencido de que se trataba de un simple juego de luces, Esteban trató de desestimarlo hasta que, una noche, el reloj comenzó a emitir un sonido peculiar, algo más que un simple tic-tac. Era un susurro sibilante, apenas audible pero consistentemente aterrador. Parecía como si las paredes mismas estuvieran replicando un eco de algo mucho más profundo y antiguo de lo que él podía comprender. Este fenómeno inquietó a Esteban más de lo que estaba dispuesto a admitir, dejándolo con noches de insomnio retorciéndose en su cama, mientras escuchaba ese persistente murmullo impregnando su hogar. El domingo por la tarde, cansado y frustrado, decidió que era hora de desacoplar el reloj para una inspección detallada. Sin embargo, cuando lo intentó, descubrió que estaba firmemente adherido a la pared. Era como si las propias vigas de la casa se hubieran fusionado con el reloj, negándose a liberar aquel artefacto. Ahora un conducto que parecía haber alcanzado un acuerdo tácito con la estructura misma. Fue entonces cuando comenzó a aparecer en sueños. Esteban soñaba con campos vastos y estériles, donde una torre de reloj idéntica a la que colgaba en su oficina se alzaba sobre un horizonte oscuro y gris. La única diferencia era que la aguja, en estos sueños, se movía a un compás imposible, avanzando de una forma que conspiraba contra toda percepción racional del tiempo. Cada vez que intentaba mirar de cerca, una silueta oscura aparecía y un susurro gutural emergía de la niebla, recordándole que había traspasado un límite al que no pertenecía. Una madrugada,
Cuando el reloj marcaba la descentralización de lo que habría sido medianoche, Esteban se despertó bañado en sudor, su corazón latiendo como un tambor de guerra. La oficina estaba extrañamente iluminada, con un resplandor sedoso y anaranjado que no provenía de ninguna fuente que él pudiera identificar. Como hipnotizado, fue hacia la luz, encontrando la manecilla del reloj clavada en la cifra 12. Al instante en que tocó el reloj para ajustar la aguja, una corriente recorrió su cuerpo, envolviéndolo en un fuego frío que heló cada uno de sus nervios. Las paredes comenzaron a resonar con un coro de voces etéreas, voces que parecían arrastrar años de tristeza, ira y clamor en el idioma de los desesperados y de los perdidos. En ese instante, la aguja del reloj cobró vida, girando a una velocidad imposible, transformándose en un vórtice que atrapó la mirada de Esteban, hipnotizándolo, arrastrándolo hacia sus abismos de sombra. Despertó una vez más en el campo, pero estaba diferente. Era su hogar y, al mismo tiempo, no lo era. Todo estaba cubierto por un manto sombrío y tenebroso. Miró a su alrededor y vio a las figuras de sus conocidos desintegrándose entre la bruma, sus rostros desfigurados en expresiones de angustia y súplicas silenciosas. La torre del reloj se alzaba enorme a su lado y, pese a su masoquista curiosidad, luchó contra sus instintos de acercarse nuevamente. En su lugar, escuchó la voz del anciano comerciante de antigüedades resonar en su mente, habiéndole advertido indirectamente de los peligros que acechaban en su compra. Desesperado por romper el ciclo de pesadilla, Esteban se lanzó contra el reloj, decidido a destruirlo de una vez por todas. Agarró un hierro oxidado del suelo y con cada golpe que propinaba, la realidad misma parecía retorcerse a su alrededor, revelando fracturas en el tejido del tiempo y el espacio. Con un último grito de desesperación, finalmente destrozó el cristal del reloj. La torre de sombras se derrumbó con un rugido ominoso, disolviéndose en la niebla que se levantó alrededor de él como una cortina final. Sacado de su trance, Esteban se encontró de regreso en su oficina, respirando pesadamente, con el reloj ahora reducido a escombros y un silencio cargante que ocupaba donde antes había sido la prisión de sus noches eternas. El amanecer despuntó a lo lejos, filtrándose por las cortinas, iluminando la escena con una luz misericordiosa. Esteban, exhausto y azotado por la experiencia, se prometió nunca más coleccionar objetos cuya procedencia no conociera a fondo. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos aún podía escuchar el leve y subyacente tic-tac en lo más recóndito de su mente, susurrándole que el tiempo, aunque quebrantado, jamás podría ignorarse por completo. Y de alguna manera, consciente de su error fatal, sabía que el reloj sin tiempo había cobrado su precio, reclamaría su parte del alma de quien osara retarlo nuevamente, una advertencia grabada en el eco de cada segundo perdido, en el lugar donde el tiempo ya no mide su paso como antes.